Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El espejo, primera parte. Emily se encontraba en la subasta de objetos antiguos, fascinada por los objetos tan variados que se encontraban. Desde niña siempre había estado atraída por las antigüedades y siempre había querido tener una colección de este tipo de objetos. La sala de su apartamento contaba con vasijas milenarias, un reloj de la época victoriana, unos manuscritos de la Edad Media y varias estatuillas y adornos antiguos. Eran su forma de escaparse de la realidad, de su realidad aburrida y monótona, y sentía que eran sus amigos, que podía hablar con ellos y entablar una conexión más fuerte que con cualquier ser humano. Con ellos dejaba de sentirse sola. La voz del animador de la subasta la sacó de sus pensamientos. El hombre anunció una pintura renacentista y empezó por un precio base de varios miles de dólares. Un grupo de hombres se abalanzaron hacia la pintura y realizaron su puja, llegando a sobrepasar por bastante los $100,000. El hombre siguió ofertando todo tipo de artículos, pero a ella no le interesaba. Ella solamente buscaba las cosas más raras, aquellas por las que nadie se interesaba, las que eran invisibles para todos, porque eran aquellas cosas con las que más se podía identificar. Miró por todo el lugar, buscando ese objeto con el que sintiera una conexión especial. Sus ojos se movieron inquietos, de un lado para otro, hasta que algo llamó su atención. Colocado con descuido en un rincón del lugar, había un espejo de marco plateado, con diseño muy sencillo. El cristal estaba roto en un rincón, y una fina capa de polvo lo cubría. El objeto desprendía un aura única, distintiva, que hacía que resaltara enormemente por encima de las demás cosas. Emily se quedó hechizada viéndolo, no podía apartar los ojos de él. Era como un intenso magnetismo, una atracción irresistible que la hacía sentir como atrapada por la magia. Jamás había sentido esa fascinación por ninguno de los objetos que tenía en su sala. Aquello era mucho más intenso y misterioso. Llegó a su apartamento con el espejo entre manos y con el corazón agitado. Se sentía muy emocionada de poder haberlo conseguido. Lo colgó en la sala, en un sitio donde podía verse muy bien, y al tiempo seguir siendo un objeto de colección. Le costó un poco acomodarlo en la pared, pero al cabo de unos pocos intentos lo consiguió. Se alejó de él para darle un vistazo. Lo había limpiado muy bien, y la parte rota casi no se notaba. Le encantó la forma como combinaba con el ambiente de la sala, y a la vez le gustó ver su propio reflejo en él. El espejo reflejaba las cosas con poca luz, como si resaltara las sombras en lugar de la luminosidad. Emily se quedó absorta viendo su reflejo, el cual se tornaba cada vez más oscuro. De pronto, un haz de luz cruzó por el cristal, de punta a punta, de forma rápida pero perceptible. Se asustó, pero pensó que tal vez solo habían sido cosas de su mente. Estaba muy cansada. Emily se levantó en medio de esa noche. Sentía una inquietud en su pecho, como un mal presentimiento. La habitación estaba oscura y vacía, pero ella la sentía diferente, como si algo de su atmósfera, de su ambiente, hubiera sido cambiado de un momento a otro. Se levantó con algo de dificultad y miró a su reloj en la mesita. El aparato marcaba las 2 de la madrugada. Caminó medio dormida hacia la cocina, solo quería tomar un vaso de agua. La sala permanecía como siempre, silenciosa y tranquila. Pasó frente al espejo y lo admiró por un momento. Le resultó imposible decir si estaba soñando o lo que estaban viendo sus ojos era real, pero el reflejo que el cristal le devolvió le resultó tétrico y puso todos sus sentidos en alerta. Vio reflejadas sombras tras de ella, que se desvanecían casi al instante, dejando tras de sí nada más que vacío y enigmas. Emily se frotó los ojos, sorprendida. Volvió a mirar el espejo con atención, y esos destellos fugaces habían desaparecido por completo, solo para dejar el reflejo exacto de la sala, con ella ahí de pie y su expresión sorprendida y asustada. Emily decidió no darle más vueltas al asunto. Se fue a la cocina, tomó su vaso de agua y se devolvió a su cuarto. No se atrevió a mirar de nuevo al espejo, pero sintió en sus carnes, en lo más profundo de su ser, que algo la miraba desde aquel cristal. Apuró el paso casi hasta correr y cerró la puerta. Se metió en su cama y se cubrió con la manta hasta la barbilla. Sentía su respiración agitada, al tiempo que la habitación,
que antes se sentía oscura y vacía, se sentía de repente llena de sus propios pensamientos, sus propios terrores que la amenazaban. Era como si ese espejo hubiera reflejado lo peor de ella. Los días siguientes se le pasaron como un suspiro. Emily no podía pensar en nada más, y su mente no podía distraerse de ningún modo. Todo lo que ocupaba su cabeza era el espejo. Aquel cristal se le había metido en la cabeza como ningún otro objeto, hasta el punto de hacerla dudar de la realidad de su existencia, o de lo real de sus pensamientos. Todo lo que podía hilvanar provenía del espejo. Ella se resistía a mirarlo, pero se sentía cada vez más tentada. Su casa se había vuelto un vórtice de energía negativa, y sabía que el epicentro de toda esa actividad era el espejo. Veía por el rabillo del ojo sombras moviéndose muy rápido, o destellos de luz ocasionales, todos provenientes del espejo. A Emily le daba miedo salir de su cuarto y tener que troparse de frente con él. Sentía que el cristal le susurraba cosas, como si la llamara, como si deseara que ella lo viera. En sus sueños no le iba mucho mejor. Sus pesadillas se habían convertido en algo vívido, en algo que se sentía tan real que muchas veces dudaba que realmente estuviera soñando. Pero todo explotó aquella fatídica noche. En sus sueños se gritaba, imploraba no levantarse, pero su cuerpo no le hacía caso. Sus piernas, sus brazos, todo su ser parecía ser guiado por un titiritero gigante, siniestro y cruel. Caminó torpemente, con lágrimas en sus ojos. Lloraba de la desesperación y el terror que todo aquello le causaba. Intentó despertarse por todos los medios, pero le fue imposible. No podía de ningún modo controlar su sueño. Sus pasos la condujeron a través de la sala oscura, pero que ella sabía que no estaba vacía. Bajó la mirada y se decidió a no subirla por ningún motivo. Sus lágrimas empapaban su rostro y respiraba con mucha dificultad, presa del terror absoluto. Sus pies la situaron justo frente al espejo. Sintió el magnetismo, la pequeña voz en su interior diciéndole que mirara al espejo. Su voluntad se mantuvo firme y siguió mirando hacia abajo. De pronto, una mano fría y tosca la tomó de la barbilla. Emily soltó un pequeño grito. La mano le empujó la barbilla hacia arriba, con fuerza. Emily trató de mantener los ojos abajo, pero le fue imposible. Su reflejo le devolvió la mirada desde el otro lado del cristal. Ella estaba acompañada de muchas sombras alrededor y parecía tener ganas de cruzar el espejo para traspasar a su mundo. Emily gritó cuando su reflejo le sonrió, con la sonrisa más maligna y siniestra que había visto jamás.